Bueno, entonces empezamos, Sí. porque así no se les hace tan largo, sobre todo a los que llegaron temprano. A ver, acá hay chat. Hola a todos, hola a todas. Bueno, hola. Te voy a hacer entonces, Ya tengo compartir, ¿eh? ¿te da la posibilidad? Sí. Listo, entonces. Igual te hago anfitriona por las dudas. Se ve, ¿no? Sí. Sí. Les pedimos Bueno. que silencien todos los micrófonos. Eso sí que es importante, así no sale el ruido ambiente. Sí. Bueno, por el ruido. ¿Sí? Después, Acá, cuando quieran acá hablar. hay mucho ruido. Acá hay mucho ruido ambiental, porque, bueno, hay mucho tránsito. Bueno, decime. Esto es solo Ana. Si alguien necesita hablar, nada, se desmutea e interviene. No tienen que pedir permiso, pero sí para ir ordenando. Mutéanse y después se desmutean cuando necesitan hablar. Bueno, sé que ya terminaron de las cursadas organizadas, digamos, pero vamos a continuar en ESIC. Por eso esto no es un adiós, es un hasta pronto. Porque muy probablemente tengamos algún otro encuentro virtual. Bueno, estamos trabajando con la escritura del informe final de investigación y estábamos ubicados en la primer parte del informe. Yo lo dividí en dos partes por un simple tema organizativo. No es que el informe se divida en dos partes, sino que me pareció que facilita la escritura el hecho de hacerlo no todo junto. Bueno, esperen que voy a achicar esto. Ahí está. Bueno, estamos en la parte grupal y habíamos dicho que estas eran las partes del informe. La carátula y el índice, la introducción, el marco de referencia y la sistematización. Lo que tenían que hacer y entregar para fin de septiembre era la introducción, marco de referencia, sistematización, la carátula y el índice. Y quedaría pendiente para una próxima entrega, que hoy vamos a explicar cuándo y cómo, la parte del análisis y las conclusiones. Agregar la bibliografía, muchos la agregaron, y los anexos, algunos lo agregaron, pero ya en la entrega del informe, en la próxima entrega del informe, tendrán que estar todas estas partes completas. Vamos a hablar un poco sobre esta primera entrega del informe grupal, que había que hacerlo para fin de septiembre, y la idea es hacer una devolución respecto de esta primera entrega, hacer una puesta en común, y esta devolución en este Zoom no va a ser de corrección, porque yo a cada uno de ustedes, de los que envió, les hice algún comentario, les devolví el trabajo con algunas observaciones, o no, muchas observaciones, medianas o pocas. Y la idea es que esta devolución les sirva como retroalimentación para poder reformularlo en el caso de que sea necesario hacerlo, o avanzar en los casos en que ya tienen aprobado, ya con la primera entrega aprobaron. Lo habitual es que exija más de una entrega. Es decir, como habíamos dicho en un principio, cada una de las partes del trabajo van a tener la posibilidad de hacer una entrega, tener una devolución y hacer una segunda entrega. Bueno, a partir de la factura, de la escritura, del plan de relevamiento, se observó que hay como dos grandes grupos actualmente que tienen una trayectoria disímil.
un grupo que cuenta con el plan, un gran grupo, ¿no? Que cuenta con el plan de relevamiento aprobado, y otro grupo, algunos no entregaron y otros tienen que reformular, que son cinco grupitos, que no cuentan con el plan de relevamiento aprobado. Si no tienen el plan de relevamiento aprobado, no pueden avanzar. Es decir, estos 5 grupos están, digamos, varados adentro de la isla del plan de relevamiento. Hasta que no puedan resolverlo, no van a poder avanzar con la escritura. Vamos entonces a ver cuál es esa situación. Este sería el resumen de los grupos que no presentaron el trabajo. Fíjense que en general los que no presentaron el trabajo son los que no tienen el plan de relevamiento aprobado, excepto el grupo 15, que es Superpoderosas, que sí tiene el plan de relevamiento aprobado, pero no presentaron el trabajo final. No sé por qué, después me comentarán. Venimos más atrasadas. Nos faltan algunos datos. Bueno, ¿qué pasa con quienes adeuden el plan de relevamiento? Es decir, uno para atrás, la cigarra, unidos o dominados, Avatar, tomates y lentejas y organización del caos. ¿Qué pasa con estos grupos? Bueno, traten de enviar el plan de relevamiento a la brevedad. Yo ya no les voy a poner fecha, porque me parece que es desgastante ponerle una fecha. Ya hubo variadísimas fechas. Entonces, ustedes mismos, esos grupos, me van a enviar un mail por dentro del campus y me van a decir, bueno, consideramos que para tal fecha vamos a tener el plan de relevamiento hecho. Porque si les pongo fecha yo, ya somos grandes, ya prácticamente terminaron de cursar, me parece que ya, no, que me parece que no tiene sentido. Lo que les quiero recordar es que sin el plan aprobado no van a poder avanzar, porque no van a tener instrumentos para poder avanzar. Entonces, cuando ustedes consideren, me avisan a mí a qué fecha van a entregar el plan, traten de comprometerse con esa fecha y comprometerse con la tarea, y me lo envían. Bueno, vamos a hablar un poco de esta primera entrega grupal. Respecto de esta primera entrega grupal, también hay como 2 grandes grupos. A último momento me entregaron 2, así que estas cifras ya no son exactas. Los 2 grupos que entregaron, creo que el 5 o 6 de octubre, que yo esos todavía no los pude corregir, porque me lo entregaron, los vi ayer. Son Estela Maldonado y el grupo 9. Bueno, después va a aparecer el nombre. La Resistencia. Entonces, hay 5 grupos que tienen la primera entrega aprobada, que ya, digamos, que aprobaron ya con la primera entrega. Tienen que hacer levísimas modificaciones, tan leves que no justificaba que volvieran a entregarlo. Entonces, esos 5 grupos pueden continuar y avanzar en la escritura del análisis y las conclusiones. Y después vamos a ver cómo. Hay otros 8 grupos que realizó la primera entrega y que tienen que reformular algunas cosas. Tienen que revisar lo que yo les envié y tienen que volver a entregar. Yo en el campus abrí un nuevo espacio
para la segunda entrega grupal. Les repito, lo habitual es que uno no apruebe en la primera entrega. Recuerden que esto se trata de escribir y reescribir. No es que está mal el trabajo, sino que hay que ir perfeccionándolo. Bueno, acá les pongo dónde se reentrega. Bueno, en el espacio de tareas de segunda entrega. Este sería el resumen de los 15 trabajos presentados y evaluados. Les repito, los últimos 2 no los pude evaluar todavía porque me los entregaron sobre esta fecha. Fíjense que hay, les puse 3 colores, sí, 3 colores. Los que están en verde, que tienen que revisar levísimas cosas, que es el grupo 3, el 10, el 16, el 18 y el 22, que es solitaria, que no se ve ahí, pero está dentro de esta columna. Lo revisan, arreglan esas ínfimas cosas que tienen que ajustar y pueden continuar trabajando. Después, dentro del otro grupo de los que tienen que reformular, algunos tienen que reformular en forma más leve y otros, que son los que marqué acá, el 2 y el 12, que son los grupos que me parece que están más complicados. Que me parece que van a tener que releer bastante. Yo allí en la devolución se los puse. Van a tener que releer, bueno, en corrección están estos 2 grupos. Van a tener que releer las unidades de SIC, estas son las recomendaciones, releer la bibliografía, releer los PPT que explican cuáles son las partes del trabajo, cómo se encara cada una de las partes. Voy a subir modelos de introducción, modelos de índice, modelos que van a ser sus propios modelos. Es decir, yo tomé los textos de sus propios trabajos, sin poner el autor, los que me parecieron mejor, y los voy a subir para que les sirvan como parámetro a aquellos grupos que todavía no pudieron resolver. Hay alguien que tiene algo que suena como musiquita. Bueno, aquellos grupos que todavía no pudieron resolver cada una de esas partes. El lavarropa que me avisa que terminó. Ah, pero es maravilloso eso. Perdón, no. Perdón. No, pero por favor. Bueno, entonces, para esos grupos, estas recomendaciones... Uy, se volvió a disparar. Estas recomendaciones. Y reescribir, y escribir todas las veces que sea necesario. Como tienen una posibilidad más, una chance más de entrega, lo que les recomiendo es que la aprovechen. No es que escriban cualquier cosa y manden. No, léanlo y reflexionenlo con responsabilidad, ¿no? Algunas recomendaciones que les voy a dar acá. Lo que no debería ocurrir, así como yo les voy a poner algunos modelos de cómo debería ser, eso se los voy a subir al campus, les digo acá que no debe ser. Por ejemplo, en el índice, algunos ponen introducción, página 2 a 3. ¿Cómo debería ser el índice? Les pregunto. Introducción, ¿qué debería decir? Página 2. Página 2, exactamente. Página 2. Marco de referencia, página Página tal. 4. La que sea.
Sistema de atención, página tal, no de tal a tal. Bueno, eso es muy sencillo de arreglar y en muchos casos aparece un modelo como este. Bueno, otra que encontré, este es un ejemplo, pero hay, en varios aparecen. No adelante la información en la introducción. Por ejemplo, en uno de los grupos decía, esto como uno de los grandes factores negativos a la hora de facilitar los contenidos, donde ya estaban evaluando lo que estaban hipotetizando. Es decir, ustedes no pueden adelantar información en la introducción. Esto lo tendrán que poner en las conclusiones, porque si no están prejuzgando. Hay cosas que no pueden estar escritas en la introducción y que sí pueden estar escritas en otras partes del trabajo, o en el análisis o en las conclusiones, más no en la introducción. Bueno. Otra de las cosas. Algún grupo habló del cuaderno de bitácora, porque lo sacó del PPT que teníamos para modelizar. Pero el cuaderno de bitácora nosotros no lo usamos. Nunca hubo un cuaderno de bitácora. Entonces, ustedes, eso está para modelizar, pero lo tienen que adaptar a la realidad de cada uno. Después, respecto de, esto también fue muy común, usan nexos que anticipan. Por ejemplo, en efecto, en primer lugar, tal cosa. Y después en segundo lugar no aparece. Si ustedes ponen en primer lugar, exige que después aparezca en el texto un segundo lugar, por lo menos un segundo lugar, puede aparecer en tercer lugar, en cuarto lugar. Pero si no aparece un segundo lugar, lo del primer lugar está de más. Esto ya tiene que ver con la escritura en sí misma y con el sentido del texto. Después, algunos arman párrafos enormes. Salvo que sean escritores del boom latinoamericano, tipo Alejo Carpentier, que te escribe párrafos de 30 renglones, o o Galeano. No tanto Galeano, Alperín Dongui, que es un historiador muy famoso, a mí no me gusta, pero es muy famoso, muy serio, soporífero, que te arma también párrafos de 30 renglones. Es muy difícil escribir sin puntos. Es mucho más sencillo y más fácil para el que lee armar oraciones cortas, porque si no se les empieza a enredar la oración con subordinadas y no se sabe que empiezan con una cosa y terminan con otra. Entonces traten de usar oraciones cortas, utilicen el punto y aparte, dividan en párrafos las ideas, y desarrollan una idea, bueno, ahí se termina el párrafo y empiezan con el desarrollo de la siguiente. La mayoría de los problemas de escritura versan sobre este tipo de cosas. Después, otra pavada para arreglar, pero que tienen que tener en cuenta. Si usan abreviaturas, tienen que explicar. Yo les pongo al pie de página, puede ser inmediatamente entre paréntesis, ¿qué quiere decir esa abreviatura? Cada profesión, cada quehacer humano, en cada profesión tenemos un montón de abreviaturas y las usamos como si todo el mundo conociese de qué estamos hablando. Y no es así. Entonces, las abreviaturas hay que aclararlas siempre. Bueno, otra, que es otra pavada. En la computadora, cuando uno escribe, si hay algún error, la misma computadora nos avisa, así como le avisó el lavarropas a que había terminado. Es un lavarropas inteligente y bienvenido.
la computadora nos avisa. Entonces nos marca las palabras con una rayita azul abajo. Entonces, fíjense, porque si está la rayita azul, es para que ustedes posen los ojos ahí y arreglen lo que hay que arreglar. Generalmente es un tema de espacios, en esos casos. En otros casos marca con otros colores y tiene que ver con ortografía. Entonces, arreglen lo que tienen que arreglar. Bueno. Y otra cuestión muy común que aparece en infinidad de trabajos es que se habla mucho de en relación a. Y esa forma es en relación con. Yo no me relaciono a otro, sino que me relaciono con otro. Se relaciona una cosa con otra cosa, un concepto con otro concepto, una persona con otra persona, no a. Entonces, fíjense que aparece infinitas veces esto. Bueno, el tamaño de las oraciones, esto es un ejercicio. Por ejemplo, en lugar de hacer una oración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones, esto lo pueden dividir en 1, 2, 3, 4 oraciones. Dicen lo mismo, pero van cortando. Esta es otra modalidad como para dividirla. Entonces, prueben para que no les quede una cosa tan larga. Por supuesto que no se pueden poner los puntos a tontas y a locas, ¿no? No se trata de agarrar lo mismo y ponerle puntos en cualquier lado. Pero traten de construir las oraciones más cortas. Bueno, respecto de algunas cositas. Esto de que junto lo que va junto. Por ejemplo, en el marco de referencia, algunos empiezan con el marco normativo, escriben algo sobre eso, después pasan a contar algo sobre la escuela, que sería contextual, después pasan y hablan de algunos autores y después vuelven con las leyes, bueno, una mezcolanza de aquellas. Traten de, sobre todo a los que les dije que estaba todo muy mezclado, de hacer los marcos por separado. Hay un grupo, ahora no recuerdo cuál es, lo tengo marcado, que escribió el marco de referencia, digamos, hilando, porque no estaba mezclado, hilaron lo normativo con lo conceptual y con el contexto. Trabajo dificilísimo ese. Es mucho más sencillo. Dificilísimo y estaba muy bien hecho aparte. Es mucho más sencillo decir, bueno, marco contextual, tal cosa. Marco normativo, tal otra. Marco conceptual, tal otra. Y poner todo lo que corresponde a ese marco en el que corresponde. No ir y venir de uno a otro. Bueno. Otra, no repetir. Si utilizan una oración, una palabra, un concepto sobre todo, no me lo pueden volver a escribir 8 renglones más abajo, lo mismo, porque ya lo dijeron. Nada debe faltar en el trabajo, pero tampoco debe sobrar. Si ustedes lo escribieron, ya está. No hace falta que vuelvan a repetir, y es igual. Bueno, en algunos, en el tema de sistematización de la información, algunos hablan hay muchos que dicen que, hay algunos que dicen tal cosa,
No, ustedes ya midieron. Entonces, cuando están sistematizando, no pueden volver a trabajar con algunos, muchos, pocos. Tienen que decir cuántos. Eso es sistematizar la información. ¿Cuántos de tantos? Porque yo puedo decir 1 millón, pero si es 1 millón sobre 3.000 millones, es una cosa. Si es 1 millón sobre 2 millones, es otra cosa. Es la mitad. Entonces, pueden dar en cantidad o en porcentaje, pero en la parte de sistematización ya no corre eso de algunos, muchos, pocos. Porque ustedes, a través de las herramientas que utilizaron, ya saben cuántos son. Después, algunos siguen planteando, y esto sí tiene que ver sobre todo con lo que les dije, que estaban en una situación más compleja y más complicada, y que tienen que sentarse y repensar en serio el trabajo, un deber ser. Dan una serie de recomendaciones infinitas de lo que debería ser. Acá no estamos trabajando sobre un deber ser. Estamos trabajando sobre lo que ustedes fueron a averiguar y van a contar lo que averiguaron. Y después van a sacar conclusiones sobre lo que averiguaron. No van a recomendar cómo debería ser. ¿Mm? Por ejemplo, algunos dicen, como docentes deberíamos garantizar. Ustedes no son docentes haciendo... No, ustedes ahí son investigadores. Entonces, a lo sumo, dirán, los docentes se proponen garantizar la continuidad pedagógica, o la normativa propone que se garantice la continuidad pedagógica, pero jamás en un trabajo puede aparecer la primera persona. ¿Mm? Como docentes debemos hacer tal cosa. No. En un trabajo de investigación, como docentes, nada. Ustedes son investigadores. Bueno, es un informe de investigación, no es un informe escolar, los que se hacen en la escuela sobre un alumno, sobre una situación, un acta. No, es un informe de investigación. Y por eso tiene estas partes y esta modalidad. Bueno, el rol que tienen, y de esto hablamos en su momento, es el de investigador, no de docente. Acá hay otro ejemplo que apareció en alguno de los trabajos. Un grupo puso, donde nuestro rol como docentes es garantizar la continuidad pedagógica. No. No es nuestro rol como docentes, nada. Esto lo pueden plantear, como les dije, desde la normativa, desde lo que se espera, pero no desde nosotros. Es importante este tema de posicionamiento, porque eso les hace virar el barco hacia cualquier otro lugar, menos hacia la hipótesis. Ustedes recuerden que tienen que terminar el trabajo y tienen que o confirmar la hipótesis, o bien refutarla y decir, no, esta hipótesis que construimos no la podemos demostrar. ¿Mm? Lo importante es cómo se fue desarrollando ese trabajo. No es solamente buscar, no es la búsqueda de la verdad. ¿Mm? Es el proceso de esa búsqueda. Puede ser que tengan que refutar la hipótesis. Bueno, otro tema que tienen que tener en cuenta, varios, cuando escriben el marco normativo, hay una pirámide jurídica que debe ser respetada. Respetada me refiero a que no pueden hablar de que hay resoluciones, después hay tratados internacionales, después hay leyes, está la Constitución. No. Si van a hablar de estas cosas, primero se refieren a los tratados, después a la Constitución, después a las leyes, después a las resoluciones,
y después a las circulares. No es necesario que en el marco normativo figuren todos estos ítems, pero sí el ordenamiento es importante. Si ahora de la Constitución, van a tener que hablar de la Constitución antes que de las resoluciones. Bueno, algunos problemas en la sistematización. Algunos les hicieron, la verdad, excelentemente bien y tienen que aún grupos a los que le devolví el trabajo para reformular, algunos tienen muy bien hecha la sistematización y tienen que reformular otra cosa, que no es la sistematización. Sistematizar los datos significa ir escribiendo y contando, perdón, Ay, cuando pasa. ¿qué información obtuvieron cuando pusieron cuando pusieron en marcha los instrumentos de relevamiento? Entonces, tienen que ir referenciando quién lo dice. Tienen que ir, como que les puse acá, enhebrando esa información, como si fuera una urdimbre. Entonces, no pueden largar el dato crudo, tienen que ir enhebrándolo en oraciones. Por ejemplo, en un caso, esto es lo que no debe ser. Ambas docentes, no se sabe de dónde salen estas ambas docentes, no se sabe si se les hizo una entrevista nada más que ambas medida de dos, ¿no? Solamente a dos docentes. Bueno, todo eso tiene que ser explicado. Porque si le hicieron entrevista a dos personas, digamos, el universo, esas dos docentes son el 100% de su muestra. Entonces son todas las docentes. Ahora, si le hicieron entrevista o recabaron datos de 30 docentes, están dando nada más que el dato de 2 y el resto no se sabe. Bueno, todo esto tiene que estar puesto en diálogo en la parte de sistematización. Recuerden que en este proceso lo que los guía a ustedes es la hipótesis. La hipótesis que está escrita en la introducción, a muchos se las marqué en color, pero simplemente para tenerla yo a la vista, para no perderla. La hipótesis O sea que cuando está marcada no hay que hacer nada, es simplemente por una cuestión de organización. Es un tema organizativo, sí. Ah, listo. Sí, Gracias. sí. En casi todos marqué la hipótesis. Si siguen escribiendo en el mismo texto, no me la desmarquen, porque si no yo tengo que volver a mirarla, a buscarla. Entonces, déjenmelo, trabajemos con estos mismos textos, continúen ahí. Total, después, cuando yo les digo ya está, ahí sí, hacen la presentación y lo limpian. Ana, Pero yo te consulto. No me consultes todavía, espera un poquito. Bueno, dale. Bueno. El TFI completo entonces constará de la carátula, el índice, la introducción, el marco de referencia, la sistematización, que es lo que todo esto es lo que tenían que entregar. Van a tener que agregarle ahora, los que lo tienen aprobado y los que todavía no lo tienen aprobado, lo van a tener que hacer igual después, el análisis y
las conclusiones. Vamos a hacer algo respecto de esto. Vamos a seguir trabajando en grupos, sobre todo el análisis, porque es muy difícil separar el análisis de la sistematización. Cuando ustedes están sistematizando de algún modo, también están analizando. Entonces, les pido que es muy sencillo, lean cómo está planteado esto del análisis acá. Se trata de poner los argumentos ordenadamente y de fundamentarlos a partir de la información obtenida. En muchos casos, el análisis está prácticamente hecho en la sistematización. Eso, fíjense, porque cada uno escribe de un modo distinto, de un modo diferente. Algunos simplemente presentan los datos, otros, además de presentarlos, ya los están analizando en la forma de presentarlos. Lo importante es que figure en el análisis, sobre todo esto, el que destaquen los aspectos más relevantes. Recuerden que esto sirve como modelo, si quieren pueden tomarlo o no, pero dentro de este modelo lo que planteamos es, en síntesis, nuestro análisis permite observar 3 cuestiones centrales, o 2 cuestiones centrales, o una cuestión central, o 4 cuestiones centrales, pero siempre tiene que haber alguna cuestión que surge a partir de analizar los datos. Analizar los datos a la luz de la hipótesis. Por último, van a escribir las conclusiones. Les pido que escriban al menos 2 o 3 conclusiones. No menos. Y tendrán que decir, al final de la escritura de las conclusiones, si está confirmada la hipótesis o si no lograron confirmarla y demostrarla, su hipótesis, a partir de los datos que relevaron. No a partir de lo que ustedes piensan, sino a partir de los datos que relevaron. Si ustedes dijeron que no hay conectividad y ustedes relevan que el 98% de la comunidad tiene conectividad, no pueden seguir diciendo que no hay conectividad. Digo un ejemplo burdo como para que quede claro. Y sobre el final pueden proponer, a partir de lo que fueron viendo, la posibilidad de futuras investigaciones sobre algún tema que se haya abierto. Bueno, y al final pueden hacer alguna reflexión. Pero tampoco desde un deber ser. Bueno, ¿cómo vamos a organizar las próximas entregas? Va a haber una segunda entrega grupal para aquellos que tengan que reformular la primera entrega, y una primera entrega del TFI completo para aquellos que hayan aprobado la primera entrega. Entonces va a haber 2 espacios diferenciados. Para aquellos que tengan que hacer la entrega grupal, creo que ya los abrí, y para aquellos que entreguen el TFI completo. Estos que van a entregar el TFI completo también van a tener 2 oportunidades de entrega.
una primera y una segunda. Algunos lo van a probar en la primera y ya van a tener el trabajo de investigación completo, y otros necesitarán una segunda entrega. ¿Para cuándo vamos a plantear la fecha? Bueno, para fin de octubre. Tanto los que tienen que reformular la entrega grupal como los que van a entregar el TFI completo por primera vez, la idea es que sea a fin de octubre. ¿Por qué? Para que tengamos tiempo de ver todo eso antes de las Navidades, digamos. Bueno, listo. Ahora sí. Ahora sí te puedo consultar, es una Dale. duda simple. Vos nos Sí. marcaste en la sistematización de la información, pusimos sobre un total de 12 alumnos, 10 son ciudadanos de la ciudad cabecera de 25 de mayo. Y Quiere decir marcaste, ciudadanos y ciudad, seguramente te marqué. no, está todo marcado con amarillo, está bien. Podemos poner que viven en la ciudad cabecera Claro, directamente. habitan, viven. Claro, está bien. A ver, era una redundancia, eso era, Claro, entendió. exactamente. Está bien, perfecto, gracias. En general, cuando hay algo para arreglar, se los marco con amarillo, y en algunos casos les hago un comentario al margen. En general, cuando está bien, les pongo, está, qué sé yo, por introducción, muy bien, o excelente en algunos casos, o sí, preguntas. Ana, Sí, no sé si escuché. ¿Voy yo? Bueno, no sé si cuando ibas avanzando si interpreté mal. La parte que vos planteaste cuando dijiste, bueno, ahora el análisis, ¿eso también va a ser grupal o algo así? O sea, Sí, yo lo que les dije es, normalmente nosotros pedimos que el análisis y las conclusiones sean, antes los hacíamos todos juntos, ahora en general pedimos que sean individuales. En el caso de ustedes, yo les voy a pedir que lo puedan hacer en forma grupal. ¿Por qué? Porque considero que ya en varios de los trabajos que vi, hay mucho atisbo de análisis en la sistematización. ok. Bien, después sí, las conclusiones, sí, individual. ¿Por qué otro tema? Porque en general todos los trabajos de investigación no son trabajos solitarios. Todo lo que es trabajo de investigación son trabajos de equipo. No sé si participaron alguna vez de un trabajo de investigación, pero bueno, ahora con el tema del COVID, supónganse, que se ve mucho. No es un solo ser humano trabajando sobre un tema, es un equipo de trabajo. Después a lo todo mejor el proceso es claro, grupal. Digamos. El director de ese equipo se gana el premio Nobel, pero hay todo un equipo ahí. Leluar no trabajaba solitario en su casa. Nadie trabaja solo, trabaja con otros. Bien. Y la riqueza está en el grupo por ahí, esa es la realidad. Exactamente, porque se les ocurren cosas, sobre todo cuando están discutiendo, que al otro no se le ocurren, o a partir de alguna pavada que dice alguien, al otro se le prende la lamparita. O en este intercambio, que en esta devolución que haces, pero hay cosas que... Sí. Sí, es fundamental el intercambio, fundamental. A veces damos cosas por obvias o no nos damos cuenta, estamos como metidos, yo siempre digo, con el agua hasta acá. Y es como que retirarse de la situación. Uno piensa que es una... no, ¿cómo voy a plantear esto que es una tontería? Y no es ninguna tontería. O sea que
no se autocensuren. Quería hacer una pregunta, o sea que lo único que va individual van a ser las conclusiones, lo que yo entiendo. Las conclusiones las pueden hacer individuales. Lo demás todo grupal. Yo les diría que sí. A partir de lo que fui leyendo, repito, porque ya en muchos trabajos de sistematización hay mucho atisbo de análisis, entonces no lo van a cortar ahí. Bien, Ana, te hago una pregunta. No me queda claro esto de las conclusiones, porque yo pensé que era la conclusión. Hay una conclusión, una gran conclusión, que va a ser, una gran conclusión, que va a ser si la hipótesis se refuta o se sostiene. Pero después van a sacar varias conclusiones ustedes, de acuerdo a las cosas que fueron mirando. Ahí es donde se desprenden otras cosas de la lectura que se hace. Que Sí, por ahí no... ustedes digamos, cuando pusieron los instrumentos en marcha, recogen un montón de información. Está bien, ya entendí. Son todas esas variables que uno va mirando. Exactamente. Claro, está bien. Claro. Sería como conclusiones parciales que después engloban en la conclusión final. ¿Está bien? Exactamente. Claro, pero no ponemos conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Hacemos una conclusión completa. No, pueden hacerlo conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Pueden hacerlo de ese modo. Bueno, como va Las saliendo la escritura. conclusiones van a estar siempre sustentadas en datos observables de la realidad, en los datos que ustedes fueron obteniendo. A veces ocurre que hay grupos que tienen, qué sé yo, que hicieron 3 entrevistas, 100 encuestas, y hay una conclusión. Con todo ese material tiene que haber muchas conclusiones. Algo más. Claro. Entonces, sáquenle jugo a eso. Desde ya que por ahí también hay riqueza, porque en el trabajo en equipo también puede surgir esto, que alguien no se dé cuenta, claro. y otros sí. Y otros sí. Por eso no tiene sentido. Pero ya cuando ustedes lo están analizando, ya les van a ir saliendo esas cosas. Claro. Porque aparte tenés lo concreto en la mano. Acá estamos hipotetizando en el aire de una respuesta que por ahí tampoco tenemos. Claro. Pero toda esta parte de sistematizar la información, analizarla y sacar conclusiones, es una parte, como que una pide de la otra, ¿no? Se van como integrando unas a las otras. El análisis de los datos le permite sacar conclusiones. Bien. Si yo digo, en mi cuadra hay mucha inseguridad. A ver, ¿cuál es el dato? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que yo afirme que hay mucha inseguridad en mi cuadra. Y muchos hechos de violencia. Le robaron a 4 personas, le afanaron el auto a 2, buscaron a una viejita que había ido a cobrar la jubilación, un perro atacó a un chico. Eso es una cosa. Entonces, estoy fundamentando desde una cantidad de datos. Ahora, si digo, no pasó nada. ¿Hace cuánto que no pasa nada? Y, qué sé yo, 2 meses, 10 meses, 14 años. Entonces, bueno, mi hipótesis la tengo que refutar. Por ejemplo, y esto es toda una discusión, el tema de la seguridad.
pero quiere poner temas que no tengan que ver con el tema, con los temas de ustedes. Yo voy a un lugar que es un barrio cerrado y hay gente que se queja de la inseguridad, ¿no? Se queja mucho de la inseguridad. ¿Qué hecho ocurrió? Bueno, entraron en una casa, uno que se imagina, no, ocurrió un hecho de violencia. A ver qué ocurrió. Entraron en una casa y se tomaron todo, como la canción, se tomaron todo el vino. Se ve que en la casa tenían botella de champán, botella de vino, qué sé yo. Entonces, y eso lo ponen en el marco de un hecho de inseguridad, ¿no? En realidad son los mismos pibes, adolescentes, hijos de alguien, de una banda de adolescentes, ¿no? Que en lugar de leer a los poetas románticos a la luz de la luna, averigua, y sabe, porque se conocen todos, quién tiene champán caro, saben por dónde entrar en la casa, porque son casas que conocen, y se chupan, cuando no hay nadie, se chupan todo. Salen beodos por ahí. Bueno, entonces hay que ver con qué datos se cuenta, y con esos datos a qué conclusión llegamos. Al estilo de Educadores, con la única diferencia que en Educadores desarmaban los living de la casa. Tengo una duda, Ana. Entonces, el análisis lo continuamos haciéndolo grupal, pero las conclusiones individual, conclusiones... Si lo pueden hacer individual, bárbaro. La escritura. Lo que les quiero decir es que en el análisis van a estar, y esto Jorgelina creo que lo puede, que hizo el trabajo, ¿no? Sí. Cuando estén analizando, también van a estar sacando al mismo tiempo conclusiones. Es muy difícil hacer una división exacta. Es una frontera muy porosa, la división entre sistematización, análisis y conclusiones. Es poroso, porque cuando uno sistematiza, analiza, y cuando analiza hay conclusiones. Lo que les pido es que le escriban solos. Sí, en realidad lo que hace, me parece... Sí, dale. En la conclusión, ustedes van a retomar el análisis, van a como digo, el hilo conductor de lo que fueron analizando, lo toman y en realidad amplían eso en términos de plasmar qué es lo que piensan en términos de conclusiones personales. Porque a veces... El punto de vista. Puede haber diferencias. Se me ocurre que en el análisis pueden salir 3, 4 o 5 cuestiones que en la problemática que ustedes plantean sean centrales. Y cada uno va a analizar desde su perspectiva qué es, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene más peso? Y eso es la conclusión. Digo, porque... Perdón, Jorge, con respecto a lo que vos estás diciendo, ¿el posicionamiento del escritor queda claro en las conclusiones recién? No. A ver. No. Digo, el posicionamiento... Perdón. Sí. Por eso yo les decía que cuando ustedes... es importantísimo el tema del posicionamiento. Por eso me llamó la atención cuando vos hiciste la devolución, que dijiste en una de las primeras partes, no tiene que notarse aún el posicionamiento. Entonces mi pregunta es... No, creo que entonces o no fui clara yo, o no... Tal vez entendí mal, ¿eh? Tal vez no, posicionarnos como investigadores, dijo. Lo que dije es que se tienen que posicionar como investigadores. Exacto. Se tienen que posicionar como investigaciones, como investigadores. Y me referí también a que no olviden que estamos trabajando con un posicionamiento político del derecho a la educación. Pero como investigadores.
No pueden- como docente yo en el aula hago tal cosa. No, no. Eso acá no nos interesa. ¿Qué hace como docente en el aula? Lo que interesa en este caso, porque esa es la tarea y eso es el entrenamiento que intentamos que se construya en esta materia, es que puedan observar la realidad, sacar datos de esa realidad y ver si lo que ustedes pensaban al principio como hipótesis es corroborado o no. Ana, a mí me marcaste dos cosas. Una es lo de rúbricas contextualizadas, y me pusiste que sería interesante mencionarlas o mostrarlas. Yo ahí te había incluido 4 anexos, tiene el trabajo. Ay, no lo habré visto. No lo habré Bien. visto. No, yo era para saber si no eran suficientes y querías más. No lo habré visto. No lo habré visto. Bien, listo. Y lo otro es una frase que está marcada en celeste. No, si está celeste está bien. Ajá. ¿Y por qué estaría marcada? Porque no es la hipótesis, es más adelante. Me habrá gustado. Ah, listo. Entonces no la cambio nada. Perfecto, gracias. Así que lo que puede llegar a estar en celeste está bien. Está bien. Lo que está en general en amarillo. Exacto. Es lo que hay que cambiar, nada más. Es lo que hay que revisar. Bien, genial. En algunos casos, yo además les hice comentarios al lado. Sí. Y en casi todos los casos marqué la hipótesis para tenerla yo a la vista, para encontrarla. Con ese mismo color celeste. No sé si en todos son celestes, a lo mejor en algunos se me escapó el verde, pero... No, está bien, está bien. Bueno. Era una consulta. Sí. En la carátula nosotros nos puso reordenar, pero yo me guié tal cual por el esquema que usted había mandado. Así? Bueno, sí. A lo mejor yo leí el tuyo después de leer otro. En algunos las carátulas son preciosas. Algunos hicieron muy lindas carátulas. A lo mejor, si están todos los datos, entonces... Sí, están todos los datos. ¿Sí? ¿Y cómo, Ana? Fíjate la tipografía. Por ejemplo, en algunos que leí, me cambia la tipografía. Empiezan con una letra y después terminan con otra. Claro, yo puse los ítems con mayúscula y los nombres y todo con minúscula. Bueno, fíjate. Ajá. Después otra cosa, digamos, que me llama la atención. A lo mejor lo que quise decir, más que ordenar, es organizarlo. O sea, que el título tenga una medida de letra, que los nombres tengan otra medida de letra, diferente a la del título, digamos, jerarquizar la portada. O sea que la portada la podemos hacer de otra manera. Claro, sí. Ah, listo. Jerarquizarla. Y lo otro que quería consultar, perdón. Ana, vos me dijiste el tamaño de la letra. Perdón. Sería muy chiquita, ¿no? La hicimos en 11. Creo que Calibrí. Muy chiquita. Es Calibrí 11 es mínima. Sí. ¿Qué sería? ¿El equivalente a un Arial 12? Y puede ser Arial 12 o por lo menos Times New Roman 12. Y además el tema de los párrafos. No sé si era el de ustedes, Ana, que estaba muy pegado una hora. No, en el nuestro no, porque no sé cómo están interlineados, que cuando se cambia de párrafo hay espacio. Bueno. Pero claro, dependiendo de la letra, dependiendo del interlineado, puede variar. Claro, bueno, leí algunos que estaban, además de la letra chiquitita, prácticamente no había espacio, o había espacio mínimo entre un renglón y el otro. Hagan que haya un espacio. ¿Podemos utilizar 1,5 interlineado? Sí, bien. No hay problema. Ani, te pregunto, ¿qué sería una carátula preciosa? Porque dijiste que hay preciosas, pero yo no le di mucha importancia a la carátula. Bueno, ahora les digo. Por ejemplo,
Pregúntenle pregúntenle a las vaqueritas, hicieron una carátula preciosa. Turmalina hizo una carátula preciosa. Solitaria hizo una carátula preciosa. Una portada, ¿no? Bien. Una portada, sí. Dígame, yo la tomé del modelo de Word, ¿eh? Pero lo mismo me pasa a mí, que la tomé del modelo que dio Ana, por eso le hice así. Sí. Pero, no, del modelo de Ana no, del modelo de Word, cuando uno abre el documento, claro, y lo edité. Bueno, muéstrenla. Es con alguito de diseño. Sí. Tiene arte. También. Tiene arte. Le pusieron garra, digamos, a la portada. Claro. Se ocuparon, pobre portada que merece que se ocupen también, ¿no? De la presentación del trabajo. Ahora me quedó una pregunta pendiente que... ¿Sí? Me quedó una pregunta pendiente que no permite... ¿Cómo? A ver, María Elena. Sí, la última pregunta, sí. En una parte me pusiste sacar subtítulos, porque yo había puesto sistematización de la información. ¿Eso que no lo ponemos directamente? Porque se repite la parte de introducción, por eso yo lo dividí. ¿Qué grupo eras? Enredadas. Enredadas. Sí. Enredadas. Ah, sí, bueno. Enredadas. Están enredadas, chicas. Sí. Tienen que ver el tema del posicionamiento, el de la escritura. Se va perdiendo el sentido. Usen punto aparte, digamos, todas esas recomendaciones que di, utilicen todas las recomendaciones. Sí. Pero me quedó la duda a veces de sistematización de la información, si no lo ponemos directamente o lo ponemos con otra letra. Ustedes en sistematización no hilan el texto con los datos que van obteniendo. Ajá. Tienen que hilarlo. Dentro de sistematización no es necesario que haya subtítulos. Ah, sí. Me estaba fijando lo que había escrito yo en mis notas sobre ustedes. Ahí Silvia está... No, los otros lo comprendí todo lo que nos Silvia puso, Mandagarán está mostrando su portada. ¿La ven? Sí. Ah, sí. Es hermosa. ¿Que está bonita? Sí. Ahora, a ver, no es para que ahora todos se ocupen y se preocupen solamente de la portada, digo. No, por lo menos para que algo esté lindo. Ponerle un... En los trabajos también nos gusta presentar. Lo que planteábamos así en el modelo era qué datos deben estar. Ahora, cómo deben estar, cada grupo lo define. Bien. Ana, ¿te parece que finalice la grabación acá? Así después Sí, podés finalizarla.